A veces me pasa algo raro y esta semana volvió a pasar, y seguro a ti te pasa también. Una marca bonita que admiras, que anuncia que cierra o que quebró, y que mi reacción de inmediato, por supuesto, que es como una especie de duelo. Pucha, qué pena, si era la tremenda idea, la tremenda marca, qué lata. Pero después, al rato, y esta es la parte rara, me viene la segunda capa, que es la más honesta, más incómoda. Como, sí, pues, verdad que nunca lo usaba. Esta semana en Ritacast no vengo con una respuesta clara, no vengo con tips, sino que vengo con una duda y una reflexión. Y quiero hacerte parte de ella. Porque son estas ideas que me dan vuelta, que me dan un poco de lata también, pero que también me parecen súper necesarias y súper entretenidas para activar una conversación que ya empezó en LinkedIn, que está sonando en el WhatsApp de marketing donde soy parte, y que quería traer al podcast para dar mi punto de vista. Porque esta semana Auto, AWTO, se despidió de Chile. A los que estamos suscritos nos llegó un correo diciendo, sin decir agua va, que se despiden de Chile, que quebraron, que se acaba el negocio. La primera plataforma de car sharing en Chile, una marca muy bonita, muy cercana, muy bien pensada, pero que de un día para otro dice que no va más, que el formato no funcionó, mientras tú mismo te das cuenta que efectivamente tampoco lo usaste mucho, y es más, creo que lo usé solamente una vez y después les cuento un poco más cómo fue la experiencia, pero que básicamente tiene que ver con la pregunta sobre ese futuro ideal que pensamos siempre, que estamos mirando hacia adelante, que es más sustentable, más colaborativo, más digital, y que sin embargo, con traspiés como este, uno se pregunta si realmente falló por culpa del mercado, falló por culpa del timing, falló por culpa del modelo o falló por culpa de nosotros. Esta semana en Ritacast, en el capítulo 127, la caída de Auto. ¿Idea brillante o mercado equivocado? Comenzamos. Ritacast. Marketing, tecnología, cultura pop, conversaciones sobre lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Cristian Ritalin León. Bienvenidos. Antes que todo le quiero dar las gracias a Seba Lyon, que constantemente ha ido evolucionando la intro del Ritacast. Esta nueva me encanta, está muy acorde con los tiempos. Creo que no sería lo mismo sin esa intro, así que le quiero dar las gracias nuevamente. Y voy a poner en los comentarios el link a su Spotify. Seba Lyon, aparte de ser un músico muy talentoso, tener un par de canciones maravillosas, es también productor, así que échale una mirada, escuche lo que está haciendo, que les aseguro que va a hablar muy pronto. Y como les contaba en la intro, no vengo a dar cátedra hoy día, ni mucho menos, simplemente vengo con una reflexión y a tratar de buscar la razón de por qué una marca tan bonita, tan bien pensada y con tantas cosas tan correctas, simplemente no funciona. Y para mí es inevitable hacer la comparación con lo que empezó a pasar en Chile con el tema de las revistas hace mucho tiempo. Yo me declaro fanático absoluto de las revistas de diseño, de decoración. Tengo colecciones, tengo mi casa llena de revistas apiladas, colecciono cómics también desde chico, mi casa está llena de revistas de diseño. Cuando viajo a países que siguen teniendo la cultura de revistas como Argentina o como Europa, traigo la mitad del peso de mis maletas con revistas. Pero acá en Chile van cerrando poco a poco La Cara, La Cosa, La Capital, La ED. Van desapareciendo todas las revistas y al mismo tiempo, mientras me da pena, también me doy cuenta que no estoy suscrita a ninguna de ellas. Y que seguramente a ti y a muchas personas les debe pasar lo mismo. Que alegamos y rezongamos que nos estamos quedando sin revistas, sin medios y ahora sin car sharing, cuando en realidad no lo estamos usando. Es como que nos gustara la idea de que existan y que nos parece lógico e importante, pero no consumimos lo que pregonamos. Entonces, con Auto me pasa algo parecido que con la revista. Yo lo usé una sola vez, cuando dejé mi auto en el mecánico en Piedra Roja y necesitaba moverme por un rato, y funcionó impecable, me encantó. La aplicación es un poco tediosa al principio porque obviamente hay muchos cortafuegos que salvar, y en eso estamos claros que está súper bien. Tienes que subir tu foto de varios ángulos para que te reconozca, una foto de tu licencia de conducir, poner tu tarjeta de crédito. Pero una vez que está listo, abres la aplicación, pones la georreferenciación y te das cuenta que siempre va a estar cerca de un montón de autos. Incluso yo, viviendo en Colina, que me queda todo lejos, estoy a 10 minutos caminando de un estacionamiento de auto. Súper práctico, reservo uno de los autos, hago la simulación de cuánto me saldría ir al lugar que voy, que también por supuesto tiene estacionamiento al lado donde tengo que ir. Camino, lo desbloqueo con la aplicación, lo uso, me estaciono y me olvido. Desde mi casa al mecánico deben haber sido unos 10-15 minutos y debía haber pagado menos de 6 lucas, menos que el Uber, así que estuvo buenísimo. Pero nunca más lo usé.
Y pese a todo, reconozco que como publicista y como fanático de la tecnología y de las buenas ideas, y sobre todo de esa ciudad futura, ideas que revolucionen la ciudad y cómo nos manejamos en la ciudad, me encantaba verlos pasar. Me encantaba ver su estacionamiento en los mejores lugares del mall, del cine, de conciertos, de puntos neurálgicos de la ciudad. Y además tenían una presencia elegante, estratégica, casi publicitaria. En verano con promociones para que te trajera el auto de Viña a Santiago a un precio muy barato. O sea, realmente un producto muy redondo. Y sí, era un producto que uno admiraba, pero que no usaba. Así que tratemos de entender un poquito qué pasó y a ver si llegamos a algún resultado en este capítulo, que como siempre, ojo, va a ser bien cortito. A ver, auto, ¿era realmente un buen producto o era un buen pitch? En teoría, tenía todo lo necesario. Una propuesta clara, digital, sustentable, diseño limpio, experiencia de usuario bien pensada, una promesa que calzaba con el discurso contemporáneo, muy buenas negociaciones para estar en los lugares correctos, pero había algo que no cuadraba y algo que me hacía ruido aunque no lo supiera explicar en ese momento. Y creo que tiene que ver con lo que hemos hablado en este podcast muchas veces, que es el Consumer Portrait. Porque no basta con construir, con definir un buyer persona, no basta con saber qué edad tiene, dónde vive o qué le gusta Instagram. El verdadero Consumer Portrait es mucho más profundo, es más incómodo y es tridimensional. Es esa persona que no solamente existe en la dimensión de yo como comprador de tu producto, sino que es un paso más atrás, es más 360. Vive, transita, se contradice, cambia de opinión y muchas veces no hace lo que dice. Hace varios años, cuando hacíamos los estudios de mercado en Macan, le llamábamos el efecto National Geographic, que es súper divertido y es súper real. En los focus group toda la gente decía que veía National Geographic, pero la verdad es que casi nunca lo hacía. La mayoría veía el E-Entertainment con reality shows, con programas chatarra, pero nos gustaría creer que vemos mucho National Geographic, porque es interesante, porque nos hace más cultos, porque se siente más correcto decir que estás viendo eso que los Kardashians 24/7. Y en este caso, me parece que el efecto es muy parecido, con el que te dice que le importa el planeta, pero sube solo a su auto, que ama lo colaborativo, pero no quiere que lo vean compartiendo nada, que quiere libertad, pero desconfía de no tener la llave en la mano. Y ahí me pregunto, ¿auto resolvía realmente una tensión, una necesidad real, o más bien es un deseo aspiracional y una ilusión de modernidad? Pensemos en el supuesto usuario ideal, joven, urbano, techie, sin hijos, con buena conectividad, con conciencia ambiental, buen trabajo, buen sueldo. Y ese perfil existe, por supuesto que sí, pero vive cerca del metro, tiene scooter, usa Uber, no necesita auto. Y por otro lado, en la periferia, donde sí necesita tener auto para todo, como yo que vivo por Santa Elena, en Colina, y que prácticamente necesito auto para ir a comprar el pan, literalmente, el modelo por horas también me es inútil. En Santiago lo que necesitas es movilidad rápida, y la tienes con los scooters, con Uber, con el metro. Súmale además los tacos durante todo el día, súmale además la ley que tenemos que no nos permite ni siquiera tomarnos una cerveza y manejar. Ahí tenéis 2 puntos menos para auto. Yo acá en Colina, o en la periferia, o en lugares donde no hay un buen transporte público, lo que se necesita es tener auto, punto. No se le puede dar una segunda vuelta, y créeme que le he tratado de dar la segunda vuelta, porque no me parece nada divertido tener 2 autos e ir incluso pensando en el tercero, ahora que uno de mis hijos está yendo a la universidad en Santiago. Pagar mucha plata en benzina, mucha plata en peaje, mucha plata en tag, pero auto con W no soluciona ninguno de esos problemas. Y sumémosle otro tremendo pelo a esta sopa, algo que es súper de nosotros y es muy chileno y que a mí me impresiona cada vez más porque cada vez es más evidente. El auto en Chile no es un medio de transporte, es un símbolo, es un escudo, es como una medalla. Hay gente que se endeuda por años para tener un auto con logo premium, aunque su jardín lo tenga descuidado y su colchón tenga 30 años. Gente que tiene un auto del año increíble, que incluso ahora está comprando autos eléctricos, pero que nunca ha salido de Chile. Y que prefiere tener ese auto increíble, aunque en su casa le falte una mano de pintura hace mucho rato. Con lo caro que están los autos hoy, me impresiona mucho más esto. Antiguamente tú por, 8 o 10 millones te comprabas un buen auto usado. Hoy el auto más penca no vale menos de 15 o 20 millones. Y sobre todo en una generación a la que están haciendo casi imposible comprarse una casa, ya no es la segunda, sino que la primera compra más importante que haces. Y muchos lo hacen felices, o por lo menos resignados, porque el auto dice algo de ti. Lo que no siempre puedes decir con tu ropa, con tu casa, con tu trabajo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Macan y era vicepresidente y tenía estacionamiento, por supuesto. Llegaba mi scooter, mi motito Honda de palito y medio, y veía al lado el auto de mi secretaria que literalmente costaba un año entero de su sueldo. Pero también tengo que reconocer que manejando un City Car antiguo y ya siendo dueño de mi agencia, me tocó estacionarme en una Starbucks de Alonso Córdoba, ese que tiene los estacionamientos delante de donde está la gente sentada,
y me estacioné justo al frente de un prospecto que me estaba esperando con su café y le vi la cara de decepción. Broma, que ese es el auto que tiene este tipo que es supuestamente un experto en marketing. Así que ahí también entendí que, como dice el gran Paul Walker, ni pelado ni con dos pelucas. Porque finalmente, sea para aparentar, sea porque tienes que demostrar éxito en tu trabajo, o sea porque quieres pertenecer, el auto es importante para el chileno. Es un signo de tu éxito, a lo que has llegado, a lo que eres. Y es así, te gusta o no. Y Auto, con W, no entendió eso. Auto tenía Suzuki Swifts, pero también tenía un par de Mercedes A200, bacán. Pero los autos eran blancos con techo celeste y con el logo gigante. Parecían de empresa, parecían arrendados. Parecía que le pediste el auto de la empresa a tu jefe para pasar a buscar a la niña que quieres impresionar. Y eso en la cabeza del consumidor promedio chileno es un bajón total. No tengo respuesta, insisto, pero me da la sensación de que estamos viendo cada vez más este fenómeno. Productos que admiramos, pero no usamos. Ideas que suenan espectaculares, pero que no conectan con nosotros. Y me pregunto si parte del problema es que estamos diseñando desde la lógica y no desde la atención real. Es como ver en la casa de todos mis amigos estas nuevas cavas eléctricas que mantienen los vinos a 18 grados, cuando en Santiago en general dentro de tu casa estás a 18 grados. No vivimos en Europa del Este ni en el Caribe. Así que buena parte de esos refrigeradores los veo siempre desenchufados como decoración, sin ningún sentido. Suena bien, pero no se usa. ¿Será eso? ¿Que nos enfocamos desde el pitch y no desde el problema? ¿Desde lo que nos gustaría que pasara, pero no de lo que pasa de verdad? Y ojo, acá quiero ser súper claro. Yo encuentro que Auto es un súper buen proyecto. Es un proyecto valiente, coherente, audaz, que genera un cambio importante, pero se cayó. La primera vez que vi el car sharing fue en uno de estos muchos viajes que me tocó hacer al South by Southwest de Austin, un evento alucinante que es una semana tecnología, una semana películas, una semana música, donde no solamente tiene un sistema igual al de Auto, sino que además son puro auto eléctricos chiquititos, mucho más cool, mucho más trendy, pero ahí sí tiene sentido porque Austin es una especie de Springfield, una ciudad muy chiquitita, que fue creciendo muy desordenada y que sí tiene sentido tomar el auto y bajarte a las 30 cuadras para no demorarte, y donde sí te puedes tomar una o dos cervezas y sigue siendo legal, y donde además, sobre todo en momentos como el South by Southwest o la Fórmula 1, porque también tiene una pista gigante ahí de Fórmula 1, pero no hay una infraestructura que lo acompañe y hay momentos donde efectivamente la ciudad colapsa y que de verdad no puedes tomar taxi por ningún lado, así que ahí a lo mejor sí funciona, pero acá tal vez, en Chile al menos, fue diseñado por un consumidor que no existe, o que no es suficiente masa crítica para sostener el modelo, o simplemente no tenía la atención suficiente para abrir la app, poner la tarjeta de crédito y arrendar un auto por una hora. Hoy Auto cierra. Y claro, da pena, pero también me deja preguntas importantes como: ¿estamos diseñando para los que aplauden o para los que pagan? ¿Para el jurado o para la señora que vive, no sé, en La Pintana y necesita moverse hacia el centro? Finalmente, ¿estamos creando para el pitch o estamos creando para la calle? Y quizá eso es lo que más me deja pensando de todo esto, que a veces no se trata solamente de tener una buena idea, ni un diseño bonito, ni un propósito inspirador. A veces simplemente no hay una tensión real que resolver, y por más que nos guste cómo suena algo, si no conecta con una necesidad profunda, si no cambia realmente un hábito, no despega. Y ojo que esto no es solamente culpa de los consumidores, tampoco es culpa de los emprendedores, es parte del juego de crear cosas nuevas. A veces funcionan, a veces no. Y de cada fracaso también aprendemos algo que vale la pena mirar con más calma. Por eso hago este podcast, porque creo que necesitamos más espacios para pensar, para dudar, para hacernos preguntas incómodas sin tener toda la respuesta. Y si eso resuena contigo, creo que estoy cumpliendo la razón de crear este podcast. Eso es todo por hoy, espero que te haga sentido, que te haya gustado, y como siempre te doy algunas formas de seguir conectado. Si te gustó este capítulo, te pido que lo compartas con tus amigos, con tus colegas, y que te suscribas no solamente aquí en Spotify, en Apple, en YouTube, donde lo estés escuchando, sino que en nuestro sitio ritalin.cl/podcast, donde además te va a llegar cada capítulo nuevo por correo, directamente a tu bandeja de entrada, sin algoritmos, sin misterios, y además con una curación de los contenidos más escuchados, más comentados, más vistos de nuestro ecosistema, de nuestro blog, de mi TikTok, etc.
Y si hablamos de suscripciones, todos los viernes en la mañana mandamos las 3 mejores ideas del mundo del marketing, tecnología y cultura pop en The Digital Pill. Las mejores campañas de la semana curadas con mucho cariño por el equipo de Ritalin. Y para suscribirte gratis tienes que entrar simplemente a ritalin.cl/pill, P-I-L-L. Sígueme en las redes sociales, en LinkedIn sígueme como Cristian Ritalin León, en TikTok como ritalin.león, donde ya me siguen casi 15.000 personas y conversamos constantemente de este y otros temas, sobre todo de branding y marketing. Y si quieres saber cómo todo lo que hablamos aquí se convierte en estrategias reales, te invito a visitar el sitio de nuestra agencia, ritalin.cl, donde vas a conocer un poco más de nosotros, vas a conocer nuestros clientes y sobre todo cómo pensamos y cómo diseñamos la estrategia y la creatividad para clientes de toda la región. Algunos súper grandes, algunos más pequeños, pero todos con algo en común, que siguen nuestro eslogan de enamorarnos del problema y no de la solución. Y eso, créeme, hace toda la diferencia. Nos escuchamos la próxima semana, sigamos la conversión en TikTok y en LinkedIn y nos vemos pronto. Chao. RitaCast es producido en Santiago de Chile por Ritalin Full Stack Marketing. Locución inicial por Fernando Solís. Intro por Seba Lyon. Conoce más en ritalin.cl.